que para mí es un privilegio, ya salir aquí. Y bueno, vamos a conversar. Esto va a ser más que nada una conversación sobre el Evangelio, ¿no? Sobre el Evangelio y sobre algunas cosas, algunos peligros de este tiempo, la apostasía, en qué consiste la apostasía de este tiempo, porque se apostata de la fe, ¿ya? Y de eso, y en eso se basa la salvación o la justificación, única y exclusivamente por la fe, y la fe es la que peligra en este tiempo, y bueno, vamos a conversar, ¿no? A Sí, conversar sobre esto. hace poco me hiciste una entrevista, has preguntado ahí cada cosa de mi vida. Sí. Bueno, te voy a hacer solo una pregunta por ahora, una pregunta. ¿Cómo así fue, digamos, porque tengo entendido que también antes creías más en un evangelio de obras y de Sí. pronto Dios te ayudó a entender el evangelio de la gracia, ¿no? ¿Cómo Sí. así? Mire, usted, pastor, creo que estuvo desde los 16 años, ¿no? Bueno, toda la vida, Toda ¿no? mi Pero vida. aproximadamente a los 16 años, como que empezó a entender el Evangelio. Ajá. Yo tengo en este momento 40 años, ¿ya? Y a los 16 años o 17 años me invitaron a una iglesia y fui a un encuentro, ¿ya? Una iglesia G12. Ah, ok. Y en ese tiempo, bueno, lo que me predicaban era al principio, ¿no? Un evangelio hermoso, bonito, ¿no? Donde no te imponen nada, no te exigen ningún tipo de fruto. Pero con el pasar del tiempo, la predicación o la doctrina que yo empecé a aprender ahí fue fruto, fruto, fruto. Y si no dabas fruto, eras echado al fuego. Entonces Ajá. yo pensaba que el evangelio estaba relacionado a los frutos. Y cuando nosotros hablamos de frutos, estamos hablando del ganar almas. Sí. Porque por los frutos te van a conocer si verdaderamente eres un hombre de Dios. ¿Y en qué consisten los frutos? En cuántas almas has ganado, de qué tamaño es tu ministerio, cuántas células tienes, todos los fines de mes, cuántas personas estás enviando a encuentro. Sí. Y en eso consistía si verdaderamente tenías el respaldo de Dios, ¿no? Entonces yo, eh, yo participaba en todo lo que la iglesia exigía, en las convenciones, discipulados, encuentros, liderazgo, reuniones de líderes, encuentro de líderes, encuentro de raíces Ah, ok, ok. generacionales, de maldiciones generacionales, y todo eso iba yo, participaba. Es más, dejé de ir a celebrar el Día de la Madre con mi mamá por irme a un encuentro de líderes. Entonces yo estaba lleno de actividades, pensando de que la justicia de Dios estaba en las actividades, en cumplir con todo lo que me pedía la iglesia, ¿no? O sea, si yo estoy alineado con lo que dice el pastor, entonces yo voy a agradar a Dios de esa manera. Ujú. Pero bueno, ese es un evangelio que te agota, termina Sí. cansándote, termina saturándote, y, y a pesar de que yo participaba en todo, yo sabía que yo no daba la talla delante de la justicia de Dios, yo no aprobaba, yo sentía de o sea, si me preguntaban en ese momento, ¿eras salvo? ¿Eres salvo? Yo hubiera contestado, no sé, quizás. Yo creo que los que ya son salvos y están asegurados en el reino de los cielos son los pastores, los predicadores. Cuando vamos a las convenciones, los que están en la tarima, ellos son los que se merecen el cielo. Yo no sé, todavía estoy en la carrera a ver si logro ser salvo, ¿no? La justicia de Dios yo la relacionaba con obras, ¿no? Pero bueno, al final me agoté, terminé apartándome, ¿ya? Me fui verdaderamente al mundo, ¿ya? Como se dice, me fui así al mundo, me alejé de la iglesia y todo, hasta que, bueno, me convertí en un religioso peor todavía, ¿no? Después de esto empecé a predicar ley, 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 me volví un legalista. Y siendo legalista, empecé a tener amistad con la que ahora es mi esposa. Mi esposa me conoció siendo un Ah, ok. extremadamente legalista, ¿ya? Yo Wow. criticaba de los pastores, criticaba no voy a decir nombres de pastores famosos, yo decía que eran hijo del diablo, que esto, que el otro. eh, ¿Tenías canal ahí? hasta ¿Tenías redes? si yo ya no.
Yo en el tiempo de la pandemia, ahí comencé con las redes sociales, Ya, pero ok. yo abrí la página con una mala intención. O sea, perdón, con una buena intención, pero una intención incorrecta. Porque yo decía que o sea, en el tiempo de la pandemia el arrebatamiento, ya pues iba a iniciar el arrebatamiento. Y yo no daba la talla para irme el día del arrebatamiento. Ok, ¿Por qué? Porque no predicaba, no ganaba almas, no hacía muchas cosas, ¿no? Entonces abrí la página para anunciar el arrebatamiento, para de alguna manera merecerme el día del arrebatamiento. claro. Con esa intención inicié la página, ¿no? Ah, Sí, ok, ok. ¿Y sí, cómo está. así fuiste conociendo? Ah, yo al principio escuchaba full escatología, escatología, porque Claro. estábamos ya en los tiempos finales, porque ya, ¿cuándo habías visto tú una cuarentena mundial y que hayan apariciones de ovnis y trompetas en el cielo y todo eso? Yo decía, ya, mi esposa, yo, mi familia, todos estábamos convencidos de que algo ocurría en el mundo, de que ya estábamos en los tiempos finales. Apareció una niña diciendo de que todos aquellos que salgan de sus casas Ah, sí. iban a morir. Sí, sí. El humo, el humo. Eso infundió miedo y temor en todo el barrio, Sí, en toda sí. la ciudad. Mi familia ese día no salió a trabajar, ¿ya? Claro. Entonces, yo decía, yo tengo que predicar el arrebatamiento para merecerme el día del arrebatamiento. Hasta que pasó el tiempo de la pandemia, ¿no? Pero yo ya me había ganado cantidad de seguidores anunciando de que el arrebatamiento venía. En ese tiempo llegué a muchísimos seguidores. Las transmisiones en vivo que yo hacía llegaba a 2000 personas. La transmisión en vivo máxima, de máximo número de seguidores en vivo que tuve fue de 4500 personas en vivo. Así, Sí. transmitía en vivo y llegué a 4500 personas en vivo. Era el David Bernal que no conocía el Evangelio, sino que solamente decía de que el arrebatamiento viene y de repente te quedas porque no estás predicando el arrebatamiento. Eso yo predicaba, hermano. Ok, ok, ok. Y, y bueno, conocí el Evangelio. Es que como yo tenía un público que me escuchaba hablar solamente de escatología, 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 el tema de la escatología se me acababa, ¿no? Se me acababan todos los temas de escatología. Y me preguntaban, hermano, ¿y el bautismo? ¿Y hermano esto? El Claro. ayuno, y me preguntaban algunas cosas de las cuales yo no sabía, me preguntaban sobre el Evangelio y yo no sabía, hasta que tomé la decisión de hacer devocionales en vivo y en directo. Ajá. ¿Ya? Y cuando hacía los devocionales en vivo y en directo, yo ya tenía noción de la salvación por gracia, y que la salvación es inmerecida y que la salvación no la pierdes. Todo eso yo ya tenía cierta idea en el tiempo en que yo transmitía en vivo hablando de escatología. ¿Ya? Pero la escatología yo la predicaba de un punto de vista religioso también, diciendo Claro. de que si no predicas de que Cristo viene, te quedas, ¿no? Eh, infundiendo temor. Es que cuando tú predicas infundiendo temor a las personas, ganas muchísimos seguidores, porque Sí, pareciera como que sí. eso le gusta a las personas, sentir un riesgo, ¿no? Eso como que les gusta, hasta que haciendo los devocionales, se manifestaba en los devocionales diarios con las cartas, desde Romanos hasta Juan, con las cartas se manifestaba la libertad en Cristo, que el amor, la salvación por gracia inmerecida, según su favor, su dádiva, su beneplácito. Y cuando empecé a manifestar la salvación gratuita, que no es por nuestras obras, y eso lo predicaba, eso exponía, empecé a experimentar un abandono de seguidores. Las personas, de 2000 personas que me veían en vivo y en directo, llegué a 1000, luego llegué a 700 personas en vivo, llegué a 300 personas en vivo, hasta llegué al punto de tener 100 personas en vivo, ¿ya? Cuando yo hablaba y predicaba la gracia inmerecida, ¿no? El evangelio tal y como es. Wow. Y bueno, así yo aprendí, ¿no? Y me llevé con esa mala, me llevé esa mala, ¿cómo puedo decir? Ese sinsabor de que la gente prefiere un evangelio de opresión, ¿no?
un Sí, evangelio de exigencia, de frutos, un evangelio relacionándolo con exigencias y prohibiciones. Eso prefiere la gente, ¿no? Que la libertad en Cristo. Y en el tiempo de devocionales yo también fui aprendiendo muchísimo. En el tiempo también, en ese tiempo yo lo seguía a usted, pastor. Entonces yo ahí fui, no solamente a usted, sino a otros predicadores, ¿no? Y ahí fui concretando, solidificando la idea del Evangelio, ¿no? Y ahora, pastor, soy libre, soy libre. Y bueno, me falta muchísimo conocimiento. A mí me recuerdan de que me falta mucho conocimiento. Gracias, hermanos, por recordarme de que me falta mucho conocimiento. Claro que sí. Como lo vuelvo a repetir, no soy el mejor expositor del Evangelio, no soy el mejor, pero lo que necesitamos es más expositores del Evangelio. Si tú tienes, hermano, que tú estás viendo este video, si tienes correcto, si tienes el Evangelio, si tienes el verdadero conocimiento del Evangelio, hermano, se necesitan personas que prediquen, no solamente en las redes, sino también en las calles y en el servicio de las iglesias y todo esto. Pero tú tienes una cámara, tienes tu teléfono, puedes hacer transmisiones en vivo, inicia, hermano, porque en este momento hay muchos que se oponen al Evangelio de la gracia, lamentablemente abandonando y apostatando de la fe. sí, Así sí, es, hermano. definitivamente. Y además del sensacionalismo que todo eso ofrece, ¿no? Experimentamos lo mismo, el tema del crecimiento en plena pandemia, donde las cosas estaban muy aquietadas y había todo tipo de maestros que salían a decir bastantes cosas. Y lo importante rescatar de todo esto es eso, ¿no? La verdad del Evangelio no siempre va a ser bien recibida o aceptada. No significa que no sea entendible. Yo creo que la verdad del Evangelio se entiende muy bien y cualquiera lo puede entender, ¿no? Lo difícil más bien es creerlo. No todos Claro. lo creen. No todos están dispuestos a creerlo. Es como que Mira, pastor, tan sencillo, mientras sí. más claro eres con el Evangelio, menos creíble es. Sí. Mientras más puntual eres con el Evangelio al momento que lo predicas, más rechazo vas a tener. Sí, bueno. Sí, Bueno, vamos a la Biblia. Experimentó esto el mismo Señor Jesucristo, lo experimentó Pablo, lo experimentaron los siervos de Dios. Creo que es parte de, ¿no? Un mundo donde Cristo pregunta que ante su venida hallaría fe en la tierra. Es una interesante pregunta. Nuevamente, no es un tema intelectual, no pasa por ahí, no es algo que es tan complejo de entender. Yo creo que es muy sencillo de entender. Y creo que al ser tan claro y tan sencillo, ahí viene el problema para muchos. Tan fácil, solo eso, ¿no? Entonces ahí viene el conflicto que tiene que ver básicamente con carácter o de repente también por la costumbre que tenemos en este mundo. Como en este mundo nada es gratis, todo cuesta, hay mucho esfuerzo y sobreesfuerzo para alcanzar algo, entonces pensamos que tiene que ser igual ante una verdad tan sublime como es la salvación o el Evangelio. Básicamente sí. por eso. Mire, Bueno, pastor, acá hay una sí, persona que se llama Seguidores con Cristo Jesús. Dice, ajá, no es que la salvación no se pierde, nada de cuentos, salvos siempre salvos. A ver, espéreme, todavía no termino de leer, que se va para arriba. El evangelio se pierde si la persona rechaza a Jesús. O sea, la salvación se pierde si ah, rechazas a claro, sí, Jesús. O sea, sí, si sí, rechazas a Jesús, no eres salvo. sí, ¿Ya? No es que la salvación se pierde si rechazas a Jesús, no. Si rechazas a Jesucristo, no es que la pierdes, no, simplemente nunca lo fuiste. Nunca fuiste salvo. bueno, me No imagino es que, que ¿no? se refiere a que justamente un incrédulo Mm. pierde la salvación, es decir, que pierde la oportunidad de ser salvo. O sea, si lo vemos de esa manera, alguien alguna vez dijo, pues nadie pierde lo que no tiene. Bueno, ¿no Claro, has escuchado la expresión cuando alguien dice perdí el tren? No es que tenía el tren, no es que claro, estaba en el tren, exacto. simplemente que el tren O pasó sea, y él... la salvación te la pierdes. ¿Ya? No es que la salvación, una vez que ya eres salvo, la Claro, pierdes. No, no. La rechazas y la perdiste. Ya sí. está. Se pierde entonces. No se pierde el que ha Lo sido salvo. pierdes. Sí. Definitivamente que sí. Bueno, hermanos, ya estamos con David. Entonces, a los hermanos, a ver, invoco a los hermanos que tanto en pastor,
una transmisión con David. Aquí están. Entonces vamos a aprovechar el tiempo para hacer las preguntas. Déjenos sus comentarios, sus apreciaciones, mientras vamos conversando ahí sobre este asunto tan importante, tan fundamental como es el Evangelio de la Gracia. Pero ¿qué entendemos para hacer una diferencia, ¿no? ¿Qué entendemos por el Evangelio de obras? ¿Qué entendemos por el Evangelio de la Gracia? ¿Cuáles serían Claro. las diferencias entre ambos? Bueno, la salvación por obras que a mí me enseñaron es que te la tienes que ganar. O sea, si la salvación te la tienes que ganar, entonces es merecida, es por méritos, Sí. no es inmerecida. Y si es merecida, ya no es gracia. ¿Ya? Entonces, si ya no es gracia, es por deuda. Si es por deuda, entonces esfuérzate toda tu vida para ganarte la salvación. Y es algo imposible. Si te quieres ganar la salvación, tienes que ser santo al nivel de Cristo, a la estatura del varón perfecto. Y es algo que no vas a poder porque estás todavía atrapado en un cuerpo de pecado. Todavía tienes inmundicia de la carne. Si alguien te dice, tienes que tener la santidad de Cristo, te está diciendo algo imposible. Nosotros no podemos alcanzar la santidad de Cristo. Si nosotros pudiéramos alcanzar la santidad que Dios se merece, entonces Cristo no era necesario de que venga. Porque no ves que nosotros podemos alcanzar la santidad de Dios, pero ya que nosotros estamos atrapados en un cuerpo que tiene inmundicia de la carne, según Primera de Pedro 3:21, necesitamos un Salvador. Lamentablemente, los que predican un evangelio de obras todavía necesitan un Salvador. Necesitan a alguien que asuma la inmundicia de la carne que está en nosotros, que pague la maldición, porque este cuerpo aún tiene una maldición. Pero nosotros, bueno, en nosotros los que estamos en Cristo, la maldición fue asumida en Cristo. Pero los que no tienen a Cristo, lamentablemente, la maldición sigue sobre ellos. Y esa maldición va a exigir la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y bueno, nosotros no podemos cumplir la ley. Mire, pastor, yo le voy a decir, ¿ya? Yo cumplo el 99.9999% de la ley de Dios. Me esfuerzo, imagínate, yo me esfuerzo demasiado, oro todos los días, no peco. El 99%, 9.999. Me falta el 0.00001%. Eso quiere decir que soy violador de la ley, igual, Estoy fuera, igual. totalmente fuera. Sí. A ver, voy a leer solamente unos pasajes para empezar con esto, porque tenemos que aceptar que hay algunos versículos que aparentemente sustentan una salvación por obras, ¿no? Por ejemplo, este verso de acá de Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Dice, por ejemplo, aquí, verso 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, dice, sino los hacedores de la ley serán justificados. Ya, esta es la frase que si la sacamos del contexto, aparentemente dice, ¿no? Los hacedores de la ley serán justificados ante Dios. Ahora, creo que los maestros que enseñan salvación por obras se aprovechan de este tipo de frases, de este tipo de versículos que aparentemente están enseñando que la salvación se tiene que ganar por las obras. Una Claro. breve explicación de esto. Si queremos realmente entender este verso, recuerda que estamos en Romanos capítulo 2. Pablo no completa su teología solo con este capítulo. Pablo va a hablar más en los siguientes capítulos. Entonces tengo que ver la verdad completa. Capítulo 2 dice, solo los hacedores de la ley serán justificados. Muy bien, esa es una verdad. Ahora, vamos al capítulo 3. ¿Qué dice en el capítulo 3? Pero sabemos que todo lo que la ley dice, o todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dense cuenta que aquí, antes de eso, Pablo dijo que no hay ni un justo, no hay ni uno solo, no hay quien pueda, en simples palabras, guardar toda la ley. Así que la verdad se completa. Capítulo 2, Pablo había dicho, solo los hacedores serán justificados. Muy bien. Pero capítulo 3 dice, no hay uno solo que pueda hacerlo, no hay quien pueda guardar la ley a la perfección. Y con eso pasaríamos al capítulo 4.
capítulo 4. Dice, ¿qué pues diremos? Esto es en forma de conclusión. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Aquí está la fe. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero, este es un contraste. Este es un gran contraste. Pero al que obra, entonces claramente es lo contrario. El que Exacto. cree es contrario al que obra, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O sea, la declaración completa de Pablo nos dice totalmente todo lo contrario. No se justifica el que guarda la ley. ¿Por qué? Porque no hay ni uno solo que pueda. Así que tiene que Y ser si por dice fe. que solo los hacedores de la ley serán justificados, quiere decir que sí existe la posibilidad de cumplir la ley. Pero cuando Cristo interpretó verdaderamente la ley, Cristo completó la ley diciendo de que no solamente con las manos puedes, no es solamente un cumplimiento de la ley de Externo, manos, sí. sino de mente. Y Ujú, yo, como siempre digo, yo nunca he asesinado a nadie, ujú, pero sí he odiado. Eso quiere sí. decir que yo no soy homicida en cuanto a mis hechos, pero la ley igual me condena, igual me señala, igual me acusa por causa de que sí, con el pensamiento, he violado la ley. Entonces, mi cuerpo de carne me impide cumplir la ley. La ley no la puedo cumplir. Y cuando Cristo interpretó la ley, me hundió, me demostró de que no puedo. Y ese Sí. es el arrepentimiento. El arrepentimiento es reconocer que no puedes, que necesitas un Salvador. Arrepentíos. Todos los que estén en alguna secta legalista tienen que arrepentirse y reconocer que no pueden cumplir la ley, no lo pueden hacer. Claro. La única manera de nosotros cumplir la ley es que Dios envíe a alguien del cielo que se haga pasar, que se haga un ser humano y que cumpla la ley y que nos represente a nosotros. Y eso es lo que Dios hizo. Envió a Cristo y Él sí cumplió verdaderamente la ley a cabalidad, no solamente en hechos, sino también con el Sí. pensamiento. Y en el pensamiento todos perdimos. Y en Cristo somos justificados. En Sí. Cristo somos hacedores de la ley. En Cristo hemos cumplido la ley. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo no hay ningún tipo de condenación. La maldición de la ley la asumió Cristo. Y nosotros somos libres de toda acusación de la ley. La ley pierde eficacia de condenarme al infierno. Pierde eficacia de maldecirme por causa de mi carne, porque mi carne merece acusación por parte de la ley. Acá en el Perú, si acá en el Perú robas un teléfono, ¿qué hace la ley del Perú? La ley ahora se ha puesto más estricta con el robo de un teléfono. Si robas un teléfono, la ley pide tu cabeza y exige 20 años de cárcel. Hay un muchacho que se ha ido 20 años de cárcel por robar un teléfono. ¿Ya? Entonces, la ley exige justicia por causa de un pecado. ¿Cuál es la justicia? 20 años de cárcel. La ley de Dios exige justicia por causa de mis pecados. ¿Cuál es la justicia? Ser condenado. La paga del pecado es muerte, hablando de la segunda muerte, separación y condena de Dios. Bueno, esa muerte, esa maldición, esa acusación fue asumida en Cristo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, de la acusación de la ley, de la condena de la ley. En Gálatas 3:13. Nosotros somos libres, libres. Eso se tiene que predicar, hermano. Esa es la buena noticia, la que me saca una sonrisa, hermano, en la cara. Bueno, lamentablemente muy poco lo enseñan de esa manera, Sí. lamentablemente. Muy bien, quiero reforzar lo que dice nuestro hermano, quizás con este pasaje, más adelante en Romanos 8, el apóstol Pablo diría, ahora pues, date cuenta de las conclusiones. Las conclusiones son mucho más importantes que las premisas, porque las premisas están yendo hacia las conclusiones. En la conclusión yo encuentro la propuesta del autor, ¿no? Entonces, él concluye así, así pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, ¿qué quiere decir con esto? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, mira. Y esto lo dice en un término concluido. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No dice, me está librando, me librará.
Dice, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque, mira, lo que era imposible para la ley, justamente alguien una vez me preguntó, ¿dónde dice que era imposible guardar la ley? Bueno, la Biblia lo dice muchas veces, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, dice, condenó al pecado en la carne. Ahí está. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Ahí está. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La justicia de la ley se cumple en nosotros, no guardando nosotros la ley, sino amparados en Cristo Jesús. A través de Cristo, la justicia de la ley se cumple en nosotros los creyentes. Esta es la propuesta de Pablo en todo Romanos. Y eso, ese Romanos 8, versículo 3, yo lo leo con la Reina Valera 1960 y también con la traducción actual. La traducción actual dice que en su carne destruyó el pecado. O sea, hermano, se destruyó el pecado, pero seguimos pecando. Sí, pero es que la maldición que tenía o la condena para nuestra acusación por causa de la ley fue asumida en Cristo. Se terminó la efectividad del pecado. Para mí siempre ha sido un conflicto en mi cabeza, hermano, el decir, el pecado tiene poder, el pecado tiene poder. Claro, el pecado tiene poder para destrucción, para condena, para ser lanzado al infierno, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, necesito un Salvador igual. A pesar de que tengo a Cristo, aparte necesito otro Cristo. ¿Por qué? Porque al primer Cristo lo estoy rechazando, porque no he depositado toda mi fe en que Cristo, el primer Cristo, obviamente estoy hablando de esta manera para que se entienda, ya que Cristo vino y murió en la cruz, y yo no creo que Cristo en la cruz asumió todas mis maldades, todos mis delitos, porque todavía estoy atrapado en un cuerpo de muerte y todavía cometo pecados, necesito otro Cristo para que Él venga y asuma en su carne la inmundicia y la paga por causa de mis pecados. O sea, toda persona que predica un evangelio de obras rechaza a Cristo, pisotea la sangre de Cristo, llama inmunda la sangre del pacto, hace afrenta al Espíritu de gracia. Él necesita otro sacrificio por sus pecados, porque no reconoce que Cristo pagó en la cruz todos sus pecados, sino que eso es una falta de fe. Él necesita, él lo que quiere es otro Cristo. Está haciendo el sacrificio de Cristo, está limitando el sacrificio de Cristo, está llamando inmunda la sangre del pacto con su antife, lamentablemente. Cuando dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que está reservado para los adversarios. Pablo, yo creo, el que escribe el libro de Hebreos dice de que los adversarios son aquellos que rechazan el conocimiento, que no creen en que el sacrificio de Cristo nos deja curados delante de Dios, nos deja reconciliados con Dios, sino que ellos creen que aparte necesitan asumirlo en su carne. No sé si me dejo entender. Como si necesitaran todavía aparte otro Salvador, otro Cristo. Es una antife. Por eso Hebreos 6 del 4 al 6 me dice de que es imposible que una persona que participa del Espíritu Santo, sellada con el Espíritu Santo, que ya goza de los beneficios en el cielo y cae en pecado, sea restaurado para Dios, Cristo teniendo que venir a morir en una cruz y ser expuesto a vituperio. Es imposible de que Cristo venga y sea expuesto a vituperio y muera en una cruz por causa de una persona para que sea restaurada. Es imposible, porque Cristo es un solo sacrificio y es suficiente. No se necesita otro sacrificio por causa de los pecados. Es un solo sacrificio. Jesucristo basta, como dice la canción. Jesucristo basta, hermano. Así es. Bueno, continuamos con otros versos que aparentemente están enseñando lo contrario. Mateo 5:17, un verso bastante usado por aquellos que defienden un evangelio de obras. Dice Mateo 5:17, mira, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas,
no he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, nuestros amigos legalistas dicen, ¿ves? Jesús no vino a abrogar, sino vino a cumplir. Ahora, ellos quitan esta parte de acá y se centran solo en esta parte de aquí, ¿no? No penséis que he venido para abrogar la ley. Ya ves, Jesucristo no lo abrogó, por lo tanto tenemos que seguir guardándolo. Esa parece ser la idea. Claro, y no dice la frase completa, que es la ley o los profetas. O sea, esto es un término para referirse a toda la escritura, que incluye la Torá, que incluye Nevín, que incluye el Ketubín, o sea, incluye los 39 libros del Antiguo Testamento, y también excluyen esta última parte que dice, sino para cumplir. O sea, Jesús no está diciendo, yo he venido para hacerles cumplir o para asegurarme que cumplan, sino para cumplir, es decir, yo lo voy a cumplir, yo. Ahora, cuando habla del cumplimiento, no está hablando de la observación, ¿no?, de la ley, sino más bien de lo que la ley predecía de él, de lo que él iba a venir a hacer. Por eso dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo, mira, se haya cumplido. Esta es la frase importante aquí. Jesús está hablando del cumplimiento de la ley. Él venía a traer el cumplimiento de lo que la ley anunciaba. Por eso Pablo dice, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, la justicia que es por la fe, testificada por la ley y por los profetas. Parece que hay versos en la Biblia que algunos no lo tienen en sus Biblias, claro, o no lo leen, pero creo que Pablo está siendo bastante claro aquí. Mira, ahora, aparte, no dice en conjunto o por la ley o con la ley, sino aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, que sí fue testificada por la ley, y ahí está, por los profetas. Por eso Jesús dice, no pensé que vino a abrogar la ley, porque la acusación era de que tú traes algo nuevo, totalmente diferente y ajeno a la ley y a los profetas. Lo que Jesús y Pablo decían, no, lo que yo traigo es lo que se testificaba en la ley y en los profetas. ¿Y qué se testificaba? Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces, ahí está. Jesucristo viene a cumplir lo que la ley testificaba, que era la justicia de Dios a través de la fe en Cristo. Por eso al final le dice, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los fariseos y escribas, que ellos establecieran una justicia propia a través de guardar la ley. Pero Jesús dice, tiene que tener una justicia superior, que es la justicia que Él traía a través de la fe en Él. Claro, claro. Los fariseos pensaban que ellos podían cumplir la ley, y todos aquellos que sacan este versículo para defender eso tienen también que exigir el cumplimiento, como ellos dicen, de la ley ceremonial. ¿Ya? Ellos dicen la ley ceremonial. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo no vino a abolir la ley y los profetas. Eso quiere decir que ellos están defendiendo la ley de Moisés, la ley ceremonial, no solamente la ley de Dios. Entonces ellos tendrían que todavía hacer sacrificio de animales y todo eso. Pero Cristo cumplió, le puso fin a todo eso para los que están en Cristo. Lamentablemente ni siquiera los fariseos pudieron cumplir la ley, ni los antiguos, ni en el concilio de Hechos. Esa no fue tampoco un yugo pesado para los gentiles, porque ni siquiera los mismos apóstoles, ni siquiera los fariseos, ni siquiera los antiguos lograron cumplirlo. Si yo digo, como dice la palabra, y a veces nos dicen, dice Dios, sed santos como yo soy santo. O sea, Dios te está diciendo, alcanza mi santidad, te está diciendo Dios. Puedes alcanzar la santidad de Dios, puedes hacerlo, no puedes. ¿Por qué? Porque todavía estás atrapado en un cuerpo que tiene malos pensamientos. Puedes en hechos cumplir la ley, pero tu mente te va a traicionar. Tu mente te hace incumplir la ley de Dios. No puedes cumplir la ley de Dios. Si Dios te dice a ti que sí puedes alcanzar la ley de Dios, es una contradicción. No se puede, no puedes alcanzar la santidad de Dios. Cuando el versículo te dice, sed santos como yo soy santo, no es una petición para que seas santo, es una declaración, es un decreto. Sed santos porque yo soy santo, como lo dijo el Señor Jesucristo. Yo me santifico para que ellos sean santificados. Nosotros somos santos por causa de que estamos escondidos en aquel que es santo. Porque si mi santidad me representara delante de Dios, mi santidad limitada, hermano, todos nos vamos al infierno, porque nuestra propia santidad, ¿quién es la persona más santa que tú conoces? Esa persona.
la persona más santa que tú conoces todavía tiene inmundicias de la carne, todavía tiene malos pensamientos. La persona que más predica de ley, esa persona que dice que cumple la ley, todavía tiene malos pensamientos. Delante de Dios somos trapos de inmundicia, pero somos considerados adoptados, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que estamos dentro de aquel que sí cumplió la ley. Eso es lo que yo no entendía, porque, hermano, obviamente, si de mi conducta y de que yo tengo que cumplir la ley, todos los días y a cada segundo tendría que estarle pidiendo perdón a Dios. Tendría que depender de una vida de a cada rato pedirle perdón a Dios, porque mi mente me traiciona. Y como te digo, yo soy el más bueno de todo el barrio y verdaderamente trato en mis fuerzas de cumplir la ley de Dios. Y soy un violador de la ley. No puedo, necesito un Salvador. Ese es el Evangelio de Obras. El Evangelio de Obras te presenta a Cristo como Salvador, pero todavía te pone una dependencia en que igual necesitas un Salvador aparte de Cristo. Te manifiesta que el sacrificio de Cristo no es suficiente. Se necesita aparte otro sacrificio, pero ya no hay más sacrificio por los pecados. Ya no hay más. Así es. A ver, acá están haciendo un debate propio aquí en los comentarios. A ver, están debatiendo sobre si tú eres calvinista o no. ¿Te consideras calvinista? ¿Esto nos lleva a ser calvinistas? No, yo no soy calvinista. Yo no soy calvinista, pero yo, bueno, cada uno va a tener un pensamiento. Yo creo, es que el tema de los calvinistas es que ellos piensan de que Dios seleccionó a un cierto grupo para para ser salvos y otro pequeño grupo para condenación eterna. Yo ya lo dije en las transmisiones en vivo, yo no creo eso. Yo creo que Dios vino para salvar a todo el mundo. ¿Ya? Y todos aquellos que crean, como lo dice en Juan 3:16, para que todos los que crean sean salvos. ¿Salvos de qué? De la paga del pecado. Sí. Y bueno, pastor, yo voy a tener uno que otro pensamiento. Cada uno es libre de tener su propio pensamiento. Yo no voy a predicar de mis pensamientos, de mis ideas, pero bueno, yo me reservo a algunas ideas con respecto a la elección. Sí. ¿Ya? Y bueno, yo no soy calvinista, porque Aparte, el calvinista, sí, dígame, pastor. aparte digo que nos estamos quedando calvinistas y a ese es otro tema, ¿no? Otra cosa. No tiene Claro. nada que ver con la postura de la seguridad eterna de salvación, que no es exclusiva de los calvinistas, aunque en algunos posts yo he marcado la diferencia de lo que es, por ejemplo, la perseverancia de los santos, que es lo que tú dices, que es una consecuencia lógica justamente de algunos elegidos para salvación. Entonces son irremediablemente salvos, hagan lo que hagan, porque fueron elegidos para eso. Entonces no podrían jamás desligarse de la salvación, pero esa perseverancia está basada en la elección, no está basada tanto en la obra de Cristo. Prácticamente la obra de Cristo pasa a ser solamente una pieza del engranaje, nada más, pero ellos son salvos, siempre salvos, porque no pueden hacer otra cosa, porque fueron elegidos para eso. Eso es la perseverancia calvinista en un resumen, digamos. Cuando hablamos de la seguridad de salvación en Cristo, hablamos de salvación a todo aquel que cree. Y cuando la Biblia habla de salvación, no dice pues media salvación o un cuarto de salvación, es salvo o no eres salvo. Pero eso es a todo aquel que cree el Evangelio de Cristo, a todo aquel que cree el Evangelio de la gracia. Va a ser 100% perdonado en Cristo, es libre en Cristo, regenerado en Cristo, santificado en Cristo, glorificado en Cristo. O sea, es completo en Cristo. Eso es el Evangelio que predicamos a la luz de la Biblia, que a veces se confunde con la perseverancia de los santos, que es una consecuencia filosófica de la depravación total, elección, gracia. Bueno, entonces todo eso es un sistema armado, por así decirlo, ¿no? Pero no creo en que alguien es salvo en Cristo porque el calvinista lo sustenta. Creo que alguien es salvo porque la Biblia lo enseña. La Biblia enseña y demuestra que alguien es salvo en Cristo Jesús. Y yo creo lo que la Biblia dice, ¿no? Estas personas entonces deberían, en vez de estar buscando posiciones humanas, deberían prestar atención a lo que la Biblia está enseñando con referente a la salvación.
A ver, vamos a ver algunos comentarios aquí. No sé si tienes algo más que acotar. A Eddie ver. Ponce, gracias. Gracias Edwin también que está en vivo. Gracias, gracias Alberto, Patricio. Voy a ver si hay una pregunta por acá. Me veo saludos, bendiciones, gracias a todos los que están saludando. Dice, por fin predican juntos, dice la hermana, la hermana Mari, ¿no? Por fin, amén. Maru, gracias. Seguidores, la salvación se pierde si la... Ah, ya creo que esto sí lo leíste. Vamos a ver, gracias. Ese hermano dice, la salvación se pierde, claro que sí, si es que rechazas a Cristo. Claro, Si claro. rechazas a Cristo, obviamente, ¿en qué momento vas a ser salvo? ¿No? Por Ajá. haber rechazado a Cristo no es que pierdes la salvación, sino que te la pierdes. Sí. Te la pierdes. Julia Alvarado, bendiciones pastores, qué buena entrevista. Gracias a Dios por sus vidas y ministerios que nos ayudan a salir del error y conocer la salvación por gracia por medio de la fe en Jesucristo. Yo soy una de esas que el Señor me ayudó a salir del pentecostalismo por medio de sus enseñanzas. Qué bueno, hermanita, gracias. Dios te bendiga también. A ver, no es que la salvación no se pierde, nada de cuentos de... Creo que eso también lo leíste, ¿no? Sí, o sea, Sí, él es el que dice. está repitiendo el mismo comentario. Claro. Vamos a ver. Para Sí, mí las enseñanzas yo considero, y yo he hecho varias preguntas a varios pastores, ¿ya? Que tienen el mismo pensamiento que nosotros. Yo les he preguntado y les he dicho, pastor, una consulta, una persona que cree que la salvación se pierde, ¿es salva? Porque no ha depositado su fe en que Cristo salva, sino que aparte de Cristo necesita con sus mediocridades y con sus trapos de inmundicia, necesita pagar lo que Cristo dejó de pagar en la cruz. O sea, Cristo en la cruz pagó solamente el 50%, Sí. o vamos a decir, Cristo pagó el 99% en la cruz y yo con mis trapos de inmundicia, con mis mediocridades, tengo que pagar el 1% en la cruz. Eso es lo que piensan la mayoría de las iglesias, la mayoría de sí. movimientos, la mayoría de las iglesias cristianas. Bueno, algunos No de solamente manera los... implícita, pero otros de manera textual lo dicen, ¿no? 50-50. Es más, hace poco escuchaba una mujer pastora, que como para darle un poquito más de condescendencia a Cristo, decía, bueno, Cristo hace el 60%, nosotros el 40%. Claro. Si a mí me faltara poner el 0.0001%, Igual. soy igual merecedor del infierno. Lo echaríamos a perder. Es como un vaso de agua. Un vaso de agua pura con agua cristalina, riquísima agua heladita, ¿ya? En el frío. Y le pongo una gotita de cloaca, una gotita de inmundicia, de desagüe, ¿no? Te tomarías ese vaso, pero si es 99.999% pura. Bueno, No, Dios no es que acepta ninguna milésima, ningún gramo de pecado. Claro, O eres santo, ¿ya? Sí. O eres impuro. Si eres 99% santo, 99.999% santo, y tienes un 0.0001% de impureza, no te recibe Dios. Sí. Es que algunos no están considerando que delante de Dios aún nuestras justicias son como trapos de inmundicia. O sea, no estamos hablando solo de lo malo, del pecado. En la Biblia se establece que aún las cosas que para nosotros son buenas y justas, y es como por así decirlo, si pongamos lo mejor de lo mejor delante de nosotros, Pablo dice, sigue siendo para Dios lo peor, lo más inmundo, ¿no? O sea, por mérito Exacto. propio no alcanzamos en nada a la justicia que Dios requiere para la justificación. Claro, claro. Lamentablemente rechazan a Cristo. Ellos son los que pisotean a Cristo. Sí, están rechazando a No, Cristo. cuando dice que los que pisotean a Cristo rechazan a Cristo, llaman inmunda la sangre del pacto y hacen afrenta al Espíritu de gracia, no se refiere a los mundanos pecadores, se refiere a los legalistas, a las personas que no aceptan el Evangelio después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Ya no quedan más sacrificios por los pecados porque es solamente un sacrificio que asume mi inmundicia, porque por causa de mi inmundicia yo no apruebo ante la ley. Es imposible de que apruebe. Hermano, yo te voy a decir, yo cumplo el 99% de la ley de Dios. Eso me hace inmundo, eso me hace transgresor de la ley. Igual me voy al infierno. Necesito un Salvador. Y lamentablemente todos aquellos que predican un evangelio de obras todavía necesitan un Salvador. Por más que oren, ayunen, hagan vigilias, congreguen y salgan a la calle a predicar con un parlante, quizás eso nosotros no decimos, pastor, ¿ya? Pero el hecho de creer en que Cristo solo pagó el 50% en la cruz, estás haciendo insuficiente
el sacrificio de Cristo. O sea, el castigo y el azote que Cristo tuvo en la cruz no fue suficiente, sino que el azote todavía está sobre el cuerpo de Cristo. Todavía el cuerpo de Cristo necesita o merece más tribulación, más azote. Y nosotros somos considerados el cuerpo de Cristo. No, 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 no. Cristo delante de Dios fue la ira y la tribulación y el castigo y la condena fue suplida en el cuerpo de Cristo, fue consumada. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo, y en el cuerpo de Cristo somos más que vencedores. Sí. Si crees que todavía aparte necesitas otro Cristo, porque no consideras de que Cristo fue suficiente, lamentablemente ya no hay más sacrificio por los pecados, sino que queda una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que está reservada para los adversarios. Igual, los que ayunaban y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre hicimos esto, esto, esto. El Señor les dijo, nunca los conocí, hacedores de maldad, adversarios, parecían iglesia, predicaban, congregaban, echaban fuera demonios, predicaban, parecían, pero el Señor les dice, nunca los conocí. No es que en algún momento fuiste y ahora ya no, 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 nunca, nunca. Parecías iglesia, pero eras un transgresor de Dios. Uf, tremendo, hermano. No, algunos también usan eso en sentido contrario. Bueno, si echaron demonios, si hicieron milagros, es porque tenían al Espíritu Santo, o sea, si eran salvos. Pero, nuevamente, a veces leen las frases seleccionadas porque no culminan el pasaje cuando Jesús dice, nunca os conocí. O sea, el detalle no es que sí os conocían a Jesús o usaban su nombre, el detalle es que Jesús nunca los conoció. Nunca hubo una comunión con ellos, ¿no? Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me conocen y yo las conozco. Es interesante, las ovejas conocen al Señor, pero el Señor también las conoce. En este caso dijo, nunca os conocí, nunca les conocí. Bueno, creo que para poner un claro ejemplo de lo que estamos hablando, basta con citar a los fariseos, que eran los legalistas en el tiempo de Jesús. Ponían atención justamente en la observancia estricta de la ley, querían alcanzar una justicia propia a través de las obras. Y Jesús dijo que no eran justificados por mucho que hacían. Además, él contó una parábola bastante hermosa del fariseo y el publicano, donde el fariseo se jactaba justamente de su hacer, de lo mucho que hacía. Ahora, si tú te pones al lado de este fariseo, creo que si la salvación fuera por obras, te ganaría, estaría un paso más adelante en el cielo, porque ayunaba hasta 2 veces a la semana, muchos ni ayunan una vez al mes, ¿no? Y daba diezmos, hacía cantidad de obras, pero Jesús dice que no salió de ahí justificado, sino el publicano, que no hacía nada de eso, simplemente se humilló y dijo, sé propicio. Ahora, interesante esta pregunta, esta palabra, sé propicio, porque él estaba mirando en torno al templo, dentro del altar, donde estaba la sangre del propiciatorio. O sea, él estaba diciendo, perdóname, no por mi justicia, porque si decía por mi justicia estaba frito. No, perdóname por la sangre que hay en el propiciatorio. Es decir, que alguien más pagó para que yo pueda tener perdón y comunión contigo. Sé propicio a mi pecado. Ahora, la palabra propiciación significa satisfacción. Satisfacción es la ofrenda que satisface justamente una demanda de justicia. Y en 1 de Juan capítulo 2, verso 1 y 2 dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. No dice, Él fue la propiciación, Él es la propiciación, Él es la satisfacción. Ahora, qué interesante, porque tú decías que algunos proponen que Cristo hizo el 50%. No le están creyendo a Jesús, porque Jesús testifica en la cruz y dice, consumado es. Y Juan dice, Él es la propiciación, o sea, Él es la satisfacción por nuestros pecados. No dice, Él es la mitad de la propiciación. Él es la propiciación, o sea, Él satisface plenamente la justicia divina. Gloria a Dios. Amén. Precisamente el propiciatorio era la tapa del arca del pacto y dentro del arca del pacto estaba la ley. Sí. ¿Y qué exige la ley? Sangre, porque sin sangre, sin derramamiento de sangre no hay remisión por los pecados. No se hace remisión. Entonces, en Yom Kippur se derramaba la sangre de un animal inocente, el macho cabrío, ¿verdad? Por causa, ¿y cómo se le llama al Yom Kippur? Día del perdón. Y el publicano estaba puesto de rodillas diciendo, Señor, sé propicio a mí. O sea, mi justicia no es por causa de mis propias justicias. El fariseo pensaba que su justicia era por causa de sus propias justicias. ¿Quién es el que hacía más? El que hacía más era el fariseo. El publicano no hacía nada para Dios. ¿Quién hacía más, María o Marta?
Marta, Marta hacía cantidad de cosas. Y María estaba quieta, estaba tranquila, reposando, escuchando al Señor. Aquí, bueno, según tú deberías, maestro, tú deberías reconocer a Marta. Marta es la que más está haciendo. Marta está tratando de sorprenderte haciendo muchas cosas. Pero María, reprende a María porque María está quieta, no está ayudando a Marta. Pero la justicia de Dios es a la inversa, no se revela por hacer cosas para Dios. Porque Cristo resaltó no a Marta, más bien al contrario, a Marta le dijo: afanada y turbada estás en muchas cosas. Marta pensaba que iba a sorprender a Cristo haciendo muchas cosas, pero no, la que sorprendió verdaderamente a Cristo fue María. María estaba verdaderamente en el reposo. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, yo los haré reposar. ¿Reposar de qué, hermano? ¿De tus 8 horas de trabajo en el día? No, reposar de obras, porque tu justicia no es por obras. Nosotros en Cristo estamos en el Shabbat descansando de toda obra, reposamos de toda obra, porque mi justicia no es con mis trapos de inmundicia, porque mis obras justas son trapo de inmundicia delante de Dios. No alcanza, no alcanza. Sí, como Gloria dice a Dios, aquí hermano. en Hebreos capítulo 4, ¿no? Verso 10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. La analogía del reposo de las obras, cuando uno por fe acepta a Cristo, es con el día séptimo de la creación, porque dice, ha reposado de sus obras como Dios de las suyas, habla del séptimo día. Entonces, si yo quiero entender en qué sentido reposamos de nuestras obras, tengo que ir al séptimo día y entender cómo reposó Dios de sus obras. Entonces, cuando me traslado al Génesis y veo que dice que en el séptimo día Dios reposó, la palabra reposar en el hebreo significa cesar la obra, cesar la labor, o sea, dejar de obrar, dejar de hacer. Entonces yo podría hacer la pregunta, ¿qué hizo Dios el séptimo día? Yo cuando hago esta pregunta en el discipulado, la mayoría responde, descansó, pastor, descansó. Pero la respuesta correcta es nada. ¿Qué hizo Dios el séptimo día? Nada, no hizo nada, no hizo nada. Porque hasta el sexto día la obra ya fue completa, ya fue perfecta, ya no había nada más que añadir, no había nada más que hacer. El séptimo día Dios no hizo absolutamente nada. Bueno, la Biblia dice que el que ha entrado en su reposo ha reposado de sus obras como Dios de la suya. ¿Qué hay por hacer? Nada. Nada más. Wow, pastor, lo que usted acaba de decir puede ser en este momento considerado una blasfemia para los defensores de la ley. El pueblo de Israel entró a la tierra prometida, ¿ya? Pero no entró en el reposo. Hasta el día de hoy Israel está en su tierra, pero sigue siendo bombardeada, sigue estando en tensión, sigue defendiéndose con misiles, sigue creando armamento con su cúpula de hierro. Están en su nación, están en la tierra prometida donde fluye leche y miel y no están en el reposo, porque el reposo es Cristo. Los adventistas guardan el día de reposo, pero ellos están todavía estresados en obras. ¿Por qué? Porque creen que su justicia depende de obras. Están verdaderamente guardando el sábado, porque descansan el día sábado, pero no han entrado en el Shabbat. El Shabbat es Cristo y en Cristo reposamos de toda obra, y como lo dice el pastor Jonathan se ha atrevido a decir eso, se atrevió a decir eso. ¿Cómo eres santo? ¿Cómo eres justo? Entrando en el Shabbat, en el mismo día en el que Dios reposó. ¿Y qué hizo cuando reposó? No hizo nada. Y tu justicia viene por hacer nada, porque estás en el reposo en Cristo. Obviamente, nosotros creemos, la parte más difícil la hizo Cristo en la cruz. Nuestra justicia no fue gratis. Nuestra justicia tiene un precio demasiado alto que ya fue pagado. Esa es la noticia. Esto nos saca una sonrisa en el rostro. Gloria a Dios. Bueno, citando el ejemplo de Pablo, cuando habló de Abraham, y Abraham existió más de 400 años antes de la ley, dice que fue justificado por la fe. Ahora, si es que fue justificado por obras, en el supuesto caso, dice Pablo, de que Abraham fue justificado por obras, entonces Dios está en deuda con él. Ya no sería gracia lo que Dios le dio, sino sería una deuda. Entonces, si pretendemos nosotros ser justificados por obras, estamos diciendo que Dios tiene que recompensarnos, tiene que pagarnos por nuestras obras. Entonces ya no sería salvación por gracia. Claro. Aunque algunos tratan de mezclar el asunto, pero Pablo dice no se puede reconciliar, porque si Dios tiene que
que cancelarte la deuda. Entonces eso ya no es gracia. Eso es un Claro. pago por lo que tú has hecho. Sería por méritos, Sí. meritocracia. Ya no sería Entonces por la Dios te obra de exige un Cristo. pago. Claro, Ya es por tú la tienes obra que nuestra. pagar tu salvación. Sí, cada uno paga su salvación. Interesante. Y esa es apostasía. Eso es un evangelio de demonios. El evangelio de obras es, bueno, yo digo, ¿no? El evangelio de la serpiente. ¿Ya? Un evangelio que verdaderamente te exige santidad en cuanto a los pecados, pero no te exige nada en cuanto a la fe. No te dice cree en el evangelio para ser salvo, no, 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 sino que te expone un evangelio bajo méritos en el que tienes que ganártelo. Y la salvación no es por méritos, porque si fuera por méritos, ninguno aprueba. Los fariseos, los hombres más estrictos en cuanto a la ley, los judíos grandes rabinos que están en este momento en Jerusalén cargando la Torá en el muro de los lamentos y que son circuncidados al octavo día, ni tampoco ellos aprueban. Nadie, nadie. Sí. Gloria a Dios. Voy a dar un comentario. Luis Verdugo dice, yo creía que la salvación nunca la iba a alcanzar por mis méritos, porque yo pensaba que tenía que hacer obras en la iglesia y portarme muy bien para ser salvo, y mi mente me atormentaba de que había fallado y me iba a ir al infierno, porque no entendía la gracia de Dios, y ahora que empecé a entender la gracia, me doy cuenta que nunca seré salvo por mi propio esfuerzo, sino por el amor y la misericordia de vida o de Dios que me dio ese regalo de vida eterna. Gloria a mi Señor Jesucristo, que me hizo libre de ese tormento que traía en mi mente, que me iba al infierno. Pero yo soy salvo, no por mi justicia, sino por la justicia de Dios, por lo que mi Señor Jesucristo hizo en la cruz. Él tomó mi lugar y Él fue el pago por mi rescate. Mira qué comentario, qué hermoso. Ahora, esto solo lo Gloria a puede Dios. hacer la gracia de Dios, ¿no? Sí. Eso comprenden, eso pasa cuando comprenden. Sí. Eso, el gozo que Genera experimentas, paz. bueno, yo después de haber estado tanto tiempo, yo estuve aproximadamente más de 15 años, ya más de aproximadamente, sí, 16, 17 años en un cristianismo en el que yo no experimenté el gozo de la salvación. Ajá. Yo experimenté la alegría, el gozo de mi salvación hace 3 años. Yo tengo 40 años, este año cumplo 41 años, el 2 de julio. Pero yo soy cristiano desde los 16 años. Y hace 3 años comprendo el Evangelio y soy verdaderamente libre, reposo. Yo decía que no ocurre el arrebatamiento todavía, que no ocurra. ¿Por qué? Porque no doy la talla para irme el día del arrebatamiento. No apruebo, estoy descalificado delante de Dios, Sí. por más que iba a los cultos y por más que iba a las convenciones y todo. Pero pero hace 3 años, hermano, reposo, duermo tranquilo, respiro profundamente. La mejor alabanza que yo hago ante Dios es esto. Como dice el Salmo, Esa es mi mejor alabanza. Selah. Sí, sí, bueno, lo que pasa es que a algunos no les gusta escuchar esto cuando uno dice yo soy libre, yo descanso, yo reposo, porque ellos confunden la libertad con libertinaje. Y casi siempre que yo predico de la salvación por gracia, entonces puedes pecar, tú vas a vivir pecando todo lo que tú quieras. Están confundiendo libertad con libertinaje. Libertad no es permisividad, libertad no es libertinaje, no es que ahora podemos hacer lo que queramos con tal que somos salvos. Libertad es precisamente todo lo contrario, somos libres del pecado, somos libres Claro. de la condenación, somos libres de Satanás. ¿Para qué? Para servir a Dios, como lo dijo Pablo en 1 Tesalonicenses 1, 9 al 10, ¿no? Para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo Jesucristo. Entonces, la libertad ofrece el camino de santidad, no lo contrario. Estamos en el camino de la justicia, servimos a Dios ahora en la justicia. Entonces, como dice 1 Juan 3:3, ¿no? Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él también es puro. Y 1 Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Él no practica el pecado. Entonces, no hay que confundir la libertad con el libertinaje. Ese es un problema básico entre todos los legalistas del día de hoy, y eso le siembran pues a los creyentes que van a sus iglesias, ¿no? Mira que si tú dices que es por gracia, tú puedes vivir pecando. Bueno, a Pablo creo que le decían exactamente lo mismo. Claro. Pablo a cada rato tenía que defenderse. Sí. Tenía que defenderse, sí, pero pecaremos
por cuanto estamos bajo la gracia y no bajo la ley, pecaremos de ninguna manera. Y en Gálatas creo que dice, ¿acaso Cristo es ministro de pecado? De ninguna manera. ¿Tú crees que Cristo trae un evangelio de libertinaje y de pecado? No, porque nosotros, y te van a decir, pero si tú dices que Cristo en la cruz pagó todos mis pecados, eso quiere decir que puedo seguir pecando. ¿Quién te lo dice? Te lo dice una persona que no ha nacido de nuevo, porque no entiende que cuando tú crees en el Evangelio, viene a morar dentro de ti el Espíritu de Dios que efectúa una transformación. El Espíritu de Dios te convence de pecado, te guía al arrepentimiento, pone amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, ya no permite una tentación mayor que la que puedas soportar, sino que junto con la tentación Dios te da la salida. Ahora que eres un nacido de Dios, ya no practicas el pecado porque Dios te guarda y el maligno no te toca. Tienes muchísimos beneficios. Ya no quieres pecar, ya no lo deseas. Hermano, soy un nacido de Dios y sé lo que Cristo hizo en la cruz por mí. No deseo cometer pecados, no deseo hacerlo. ¿Por qué no deseo hacerlo? ¿Ese deseo sale de mi carne? No. Ese deseo lo trajo el Espíritu de Dios a mí. Yo no deseo pecar, no porque ese deseo sale de mí, inmundicia. No. Ese deseo lo puso el Espíritu de Dios. Yo amo a Dios sobre todas las cosas por causa de que el Espíritu de Dios me ha puesto el amor para yo amar a Dios sobre todas las cosas. Yo amo a mi prójimo, no porque no porque nace de mí. Nada bueno nace de mí. Sí. Yo amo a mi prójimo por causa de que el Espíritu de Dios ha puesto el amor hacia mi prójimo. Cambió la naturaleza. Yo soy lo que soy por causa de Dios. Nos hizo nuevas criaturas, claro que sí. Es el principio de causa y efecto. A veces lo están entendiendo al revés. Algunos piensan de que si soy santo, llegaré a ser salvo. No, es todo lo contrario. Si soy salvo, llegaré a ser santo. Exacto. La salvación nos capacita, y Pablo lo dice en Romanos capítulo 6, verso 20. Habiendo sido libres, dice ahí, libres del pecado, dice, fueron hechos siervos de Dios. Ahora que son libres del pecado, son hechos siervos de la justicia. Tienen ahora como fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea, no sé por qué algunos se niegan a creer algo que es tan sencillo en la palabra. Y hoy hemos querido ser bastante básicos justamente por eso, porque hay quienes necesitan entenderlo poquito a poquito, que vayamos con manzanitas, ¿no? Pero que la Biblia es tan clara y tan sencilla. Algunos dirán, no están exponiendo cosas de repente tan complejas y tan profundas, pero apelo nuevamente al Maestro perfecto. Cuando Jesús estuvo aquí, tenía el conocimiento todo, conocimiento pleno, pero cuando habló a la gente, habló con una sencillez y con unas ilustraciones tan básicas. No es que él no sabía, no es que él ignoraba, pero él quería que su mensaje sea asimilable al ser humano. Así que con mucha sencillez también el día de hoy les decimos, ¿no? Cristo es suficiente para nuestra salvación. Eso es el Evangelio de la gracia. No necesitamos añadirle más de nuestra obra o de nuestro esfuerzo. Cristo es suficiente. Mira, tengo una pregunta, hermanos, dice. Una pregunta, si las iglesias dicen que están en la gracia y no en la ley, ¿por qué siguen pidiendo el diezmo? Si el diezmo es de la ley, ya vienen los problemas, ¿no? Ya no está causando problemas aquí. Aquí de repente. Está preguntando del diezmo. A ver, si ustedes predican de la gracia, ¿por qué piden diezmo? Bueno, tendría que preguntarle a los que piden diezmo, ¿no? Creo que tendría que preguntarle a ellos, los que imponen el diezmo, los que cobran el diezmo, los que obligan el diezmo son los que deben responder a eso. Yo también me pregunto, si estamos en la gracia y no en la ley, ¿por qué imponen legalistamente el diezmo a la iglesia? Yo creo que eso también es una mala práctica en la gracia, ¿no? No se ha entendido bien las cosas. Entonces, con eso le estoy diciendo que nosotros no imponemos el diezmo, no obligamos, no cobramos, no amenazamos y no hacemos doctrina del diezmo, ¿no? Yo en lo personal pienso de que si una persona quiere practicar el diezmo, lo puede hacer, así como si quiere practicar el sábado, lo puede hacer sin ningún problema, ¿no? No estamos hablando de eso, estamos hablando de una imposición, de un legalismo. Eso es lo que no se debe hacer y eso es lo que no hacemos tampoco nosotros. Claro, porque si el diezmo está activo, entonces habría maldición de maldición por no diezmar. Porque maldito soy de maldición, la nación toda, la nación, Israel. Maldito soy de maldición, la nación toda, porque me habéis robado, maldito de maldición.
pero Gálatas 3:13 me dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Entonces, si voy a exigir el diezmo, tengo que decir de que hay una maldición si es que no diezmas. Pero cuando digan eso, si hay un entendido por ahí va a decir, pero si Cristo nos redimió de la maldición de la ley, entonces no hay ningún tipo de maldición. Aparte, en las epístolas no aparece el diezmo, solamente el diezmo que dio Abraham a Melquisedec, pero cuando habla del diezmo que se le dio a Melquisedec, está diciendo de que en el diezmo que dio Abraham está representado el diezmo de Leví y de toda la descendencia de Leví. Los levitas no diezmaban por causa de que el diezmo que dio Abraham estaba representado en todos los sacerdotes, y nosotros somos reyes y sacerdotes. Lamentablemente, cuando hablan sobre el diezmo dicen de que no, pero el diezmo está antes de la ley. Pero, ¿por qué? Porque Abraham dio el diezmo. Pero no se dan cuenta de que Abraham está diezmando y dentro de ese diezmo está coberturado también Leví y toda la línea sacerdotal de los levitas. El diezmo era, bueno, tal y como yo enseño, ¿no? Yo enseño eso en mi página. Sí. El diezmo era ley, pero bueno, eso es lo que yo sí, enseño. Bueno, ¿no? es claro, no se puede imponer la ley a la iglesia en ningún sentido. No se puede hacer esto. Y yo he sido claro con varios pastores que sé que practican el diezmo y yo les he dicho, o sea, no se puede estar obligando a la iglesia a diezmar. Sí, pero sí acepto que si un creyente quiere de voluntad propia diezmar, lo puede hacer. No está pecando. No está pecando tampoco el que quiere guardar el sábado. Lo he dicho muchas veces, ¿no? Alguien quiere guardar el sábado, que lo guarde. No hay ningún problema. Alguien quiere guardar la dieta kosher, que lo guarde. Creo que Pablo deja eso a la libre conciencia de cada uno, ¿no? Si alguien está plenamente convencido en su mente, muy bien, no hay problema, pero no puede imponerlo a los demás, no puede juzgar a los demás que no practican como él lo practica. Eso sí sería lo que tenemos que corregir. Y mire, Lucinet Ulloa Villanueva dice, pero Jesús dijo, pastor, que es necesario hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro, o sea, sin dejar de hacer aquello. Pero ¿a quién se lo dice? No y aparte que el templo todavía está de pie, claro. El templo fue destruido en el año 70 en el año 70 fue destruido. En ese tiempo, claro, obviamente se le está diciendo a la nación de Israel y aparte es en un contexto todavía de la ley. Sí, pero lo que Jesús quería resaltar es que ellos ponían énfasis en el aspecto externo de la ley. Entonces, está hablando con los fariseos, al pueblo de Israel, que ellos ponían atención a los detalles externos, a ser minuciosos con el grano, de estar contando un grano para aquí, 9 granos para allá, pero abandonaban los principios fundamentales de la ley, que era la misericordia, la justicia, por ejemplo, ¿no? Entonces Jesús dice, hubiesen practicado eso está bien, pero no hubiesen dejado de lado esto. No está doctrinando Jesús a la iglesia, recuerda que ahí la iglesia todavía no había sido fundada, no está diciéndole a la iglesia que tiene que guardar el diezmo. Yo sé que algunos toman eso como una excusa, ¿no? Para seguir imponiendo el diezmo o seguir cobrando el diezmo a la iglesia, pero no. Entonces, yo creo que esta pregunta, amada hermanita, lo deberías hacer a los que sí cobran el diezmo, a los que sí imponen el diezmo de manera legalista y traen la maldición de la ley a la iglesia. Y ellos tienen que responder, si estamos en la gracia, ¿por qué impones todavía la ley? Claro. ¿Sí? Y si todavía hay maldición por no diezmar, y si tus alacenas son llenas por diezmar, y si reprendes al devorador con el diezmo. Entonces, que Cristo no reprendió al devorador en la cruz. Entonces, nosotros tenemos que entender que los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, es todavía antiguo pacto. El nuevo pacto es con la muerte, resurrección de Cristo y el Pentecostés, ¿ya? Y ahí viene el nuevo pacto. Y nosotros sacamos la doctrina para la iglesia a partir de las cartas, no del libro de los Hechos, porque el libro de los Hechos expone las cosas buenas y las cosas erróneas que cometieron y que hicieron los apóstoles. Ya no es un libro doctrinal, es un libro de actos. En inglés es actos, hechos, errores y cosas buenas que hicieron los apóstoles. Porque si el libro de Hechos, tendríamos que sacar doctrinas del libro de Hechos, tendremos que todavía cumplir el voto nazareo. ¿Ya? Que hacer pero no, nosotros sacamos las epístolas, las doctrinas de las epístolas. Tendrían que circuncidarse, tendrían que ir a los templos judíos, ¿no? A guardar ciertas prácticas, fiestas solemnes. Hacer el rito nazareo. Para todos los que predican con el libro de Hechos, tendrían que todavía cumplir el rito nazareo. Sí. Bueno, podemos hermano, pero si Pablo circuncidó. Pero en Gálatas nos dice que se opuso cuando iban a circuncidar a Tito. Entonces, con el libro de Hechos tendríamos que circuncidar también. Claro. No, tendremos que hacer una dispensación, ¿no? Sí, pues, o sea, las cartas doctrinales nos van a guiar.
A todo libro histórico, narrativo, podemos extraer principios y doctrinas siempre y cuando estén avaladas por las cartas doctrinales. Las cartas son, digamos así, nuestro timón, nos van a guiar para poder interpretar adecuadamente todos esos pasajes de la Biblia. Uziel Patiño dice, ya tienen el cuerpo transformado. No sé qué, voy a hacerme la idea porque no lo explica, pero me parece entender que está proponiendo de que si todavía no tenemos el cuerpo transformado, entonces vamos a pecar, y si vamos a pecar, entonces vamos a perder la salvación. Algo por el estilo, no es lo que le estoy entendiendo. La pregunta la hizo una persona que también peca. Y nosotros también pecamos. Sí. Y si el pecado nos condena al infierno, nos vamos a ir al infierno. Caso, si el pecado tiene poder, ninguno sería salvo. Pecadores. Sí. Bueno, Uziel, no estamos con el cuerpo transformado, pero toda vez que la Biblia habla de transformación del cuerpo, lo dice como algo, ¿cómo se dice esto? Definitivo, o sea, que inminente, que va a suceder sí o sí, y lo dice en relación a todos los creyentes, no dice los que no condiciona. Dice Pablo, por ejemplo, en Filipenses 3:20, seremos transformados. Lo dice categóricamente, lo dice como algo que va a cumplirse sí o sí. Por eso en Romanos 8, la esperanza frente a todos los sufrimientos de esta vida, Pablo decía, estamos esperando la adopción de nuestro cuerpo. Porque nosotros ya somos redimidos, ya somos del Señor, y el hecho de que todavía nuestro cuerpo va a ser transformado es solamente un tiempo de espera. Una leve tribulación momentánea, porque ya está el gran peso eterno de gloria. Pablo siempre asegura la transformación. Entonces no estamos transformados, pero sabemos que seremos transformados. Y tenemos la garantía del Espíritu, el sello. Ya está, las arras del Espíritu. Sí. Claro, la garantía, el adelanto, el anticipo. Nuestro espíritu fue presentado delante de Dios santo, sin mancha, irreprensible, según Colosenses 2:11, ¿no? Y también somos presentados delante de Dios como perfectos, porque una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hermano, ¿cómo dices tú que eres perfecto si todavía estás en un cuerpo de muerte, en un cuerpo que todavía peca? Nuestro espíritu fue presentado delante de Dios como perfecto, pero todavía este cuerpo está esperando una transformación. ¿Cuándo? El día del arrebatamiento. Este cuerpo todavía espera una transformación, porque todavía nosotros tenemos inmundicia de la carne, porque según Primera de Pedro 3:21, el bautismo que ahora me salva no ha quitado las inmundicias de la carne. Todavía tengo inmundicias de la carne, pero delante de los ojos de Dios ya soy perfecto. Sí. Y todavía lo dice en tiempo pasado. Ya fuimos sentados en lugares celestiales. ¿Ya fuiste sentado en lugares celestiales? No. Sí. Pero ya fuimos sentados en lugares celestiales. Ya somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. A ver, muéstrame tu herencia. A ver, muéstrame tu cuerpo glorificado. Pero nosotros dice la palabra que a los que también resucitó, a los que también escogió, a estos también glorificó. A ver, muéstrame tu cuerpo glorificado. Todavía no tienes un cuerpo glorificado, pero tienes las arras, tienes el Espíritu de Dios que te anticipó, te asegura un cuerpo glorificado. Todavía no tenemos un cuerpo transformado, pero lo tendremos. Esa es la promesa. Eso garantiza nuestra transformación. Oye, ya está William Porta ahí en los comentarios, creo que está ahí, se está peleando con todo el mundo, creo, ¿eh? Me encantaría entrevistar a William Porta porque él tiene un testimonio tremendo. A él le decían que tenía que ayunar sin agua. Obviamente el ayuno es sin agua, ¿no? Bueno, el ayuno Entrevístalo, hermano, por favor. Aquí lo voy a comprometer a William, por favor. No se niegue la entrevista, si no ya no lo aceptamos más aquí en el reino. Pastor, mire, si yo conozco a un hermano, Alfonso Mirabal de Casma, él ayunaba una semana sin agua. Wow. Una semana sin agua. Y es que el ayuno era sin agua. No existe tal ayuno de Daniel, de legumbres. Daniel no se quería contaminar con la comida del rey. Daniel no quería comer carne de animales considerados inmundos para ellos. No es que existe un ayuno de mediodía o un ayuno de solamente agua o solamente de legumbres. No, el ayuno era completo, sin comida, sin agua. Ese era el ayuno y eso me dijo el hermano Alfonso Mirabal. Él me dijo, el ayuno es sin agua y yo ayunaba una semana. Un día de estos lo voy a entrevistar. Pastor, otro día vamos a hablar sobre el ayuno y considero yo que ya van a ser las 12 de la noche y es mejor ya ir despidiéndonos. Te iba a decir, no sé si tendrás tiempo mañana o pasado, ¿me dices? Mañana yo pensaba ir donde William Porta porque otra vez vamos a salir a las calles a predicar. Está bueno. Quizás mañana, ya me confirmas entonces mañana. Quizás, no sé, puede ser.
o también pasado mañana, ¿no? Está Claro bien. que sí, pero hay que continuar, hay que continuar. Sí, 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 definitivamente que sí. Ahora, estaba pensando en hablar de la consecuencia de lo que hemos hablado ahora, que sería la seguridad de salvación. No se pierda, no se pierda salvación a la luz de las Escrituras. Sería un buen tema. Y los hermanos que están en vivo, colóquenme ahí qué temas también les gustaría que tratemos ahí, así, amenamente, conversando, charlando, mostrando algunas evidencias bíblicas también. Me dejan en los comentarios y nosotros abrimos otros tiempos también para seguir charlando. ¿Está bien, David? Claro, claro, pastor. Yo, como les dije, yo estoy a 4 horas de distancia de la casa del pastor Sí. Jonathan. El pastor Jonathan vive en Chosica y yo vivo en Ventanilla. Ventanilla es prácticamente la entrada de Lima y Lima es enorme. Entonces a mí me encantaría ir a cada rato donde el pastor para entrevistarlo, ¿no? Para hacer un montón de cositas, para participar también porque en las predicaciones en la calle, porque el pastor Jonathan hace predicaciones en la plaza de Chosica y me encantaría ir y hacer más cositas, ¿no? Pero bueno, nos limita la distancia, pero nos une el internet, pues ya hay que continuar, ¿no? Hay que Así es. continuar. Sí, 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 sí. Bueno, Me gozo. y a veces se da la oportunidad de estar cerca, ¿no? Ya hemos venido hablando de eso, así que oren, hermanos, oren por los ministerios y, bueno, la defensa sobre todo del Evangelio de Cristo. Gracias por acompañarnos en esta noche. Hay muchos comentarios, yo lo sé, ya tendremos tiempo después de estar respondiendo, ¿sí? Ahí respondió William, ¿ah? Ahí te respondió ¿Qué dice William, sí. William? Ja, ja, ja. Tiene cosas que hacer, pues, hermano. Ah, están diciendo, el hermano David no Ya se se quiere ir. cansó, dice, ya se Ya cansó. se cansó, dice. Cansa, varón. Ahí está Paul. Paul Jonathan Lizarra, un fuerte abrazo. Está nuestro El hermano. hermano Paul quiere iniciar acá reuniones en mi Perú y eso vamos a hacer también, Ah, trabajos sí, acá. él era de ahí. Ah, pensé que era de otro país, mi hermano. ¿Ah? Sí, Ah, qué Paul bueno. Jonathan. Ah, sí lo habías visto. Cuente con nuestro apoyo, hermano. Todo Sí. Lima tiene que ser inundado con el Evangelio. Y ya estamos en proyectos para lograr eso, Sí. poco a poco. Y Sí. si ya tienes el conocimiento de la salvación y crees que no tienes facilidad para hablar, hermano, tienes que igual iniciar. Sí. No te estoy diciendo que salgas a las calles a predicar, si quieres hazlo, pero al menos apóyanos en cuanto a la predicación del Evangelio en las redes sociales, porque somos muy pocos. Sí. Cuando ustedes entran en TikTok hay más legalistas que evangelistas. ¿Ya? Lamentablemente. Necesitamos, la mies es mucha y los obreros pocos. Eso sí. ¿Ya? Amén. En serio, hermano, sí. Entonces vamos a hacer una fuerza unida, pues por las redes, pero también presencialmente. Y ya le estaremos comentando de esos detalles, ¿sí? Así que muchas bendiciones. Gracias, hermanos, por el esfuerzo. Gracias por las oraciones y también por los comentarios. No duden en compartir también esta señal para llegar a más personas con la luz del Evangelio de Cristo, ¿sí? Que Dios me los bendiga. Nos vemos, David. Gracias. Dios te bendiga. Pastor, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por todo. Amén.